Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Y porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Por la misericordia del Señor hemos estado compartiendo de este libro, ¿verdad?, Romanos. Esta epístola, esta carta de Romanos. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, hemos dicho que este libro es la base del Evangelio. Es, ¿verdad?, la carta que escribió el apóstol Pablo y donde en ella están fundamentadas las verdades del Evangelio. La condición del hombre, la condenación, la justificación, la transformación, la glorificación, ¿verdad?, y el haber sido renacidos como hijos de Dios. Vemos que todas estas verdades encierra este libro como verdades fundamentales. Por lo tanto, él comienza diciendo en este libro que él tenía un deseo tremendo de ir a ver a estos hermanos de Roma. Los hermanos, ¿verdad?, en Roma se levantó la iglesia y aún el apóstol no había llegado allá. Sin embargo, los que habían creído por el imperio y llegaron a Roma, vemos un mover del Señor cómo se levanta la iglesia. Vemos también que la llegada del apóstol Pablo fue a través de muchos sufrimientos, a través de muchas pruebas. Él llega ya para anunciar un don de Dios, para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Él dice que el Evangelio, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia para salvación a todo aquel que cree. La obra del Señor
¿verdad?, se recibe por la fe. La gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús se recibe por la fe. Por la fe hemos creído, dice, hemos sido traspasados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, es un acto instantáneo, es un traslado instantáneo por haber creído a la obra del Señor Jesús, por haber creído al que el Padre envió. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Es decir, en este libro nosotros nos damos cuenta que siendo hombres pecadores que merecíamos el infierno, la condenación, el Padre nos ha regalado el cielo en Cristo Jesús por haberle creído a Jesús. Por haberle creído a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es entonces interesante que después, ¿no es cierto?, del verso 18 para adelante, nos damos cuenta que muestra, ¿no es cierto?, la culpabilidad del hombre, la responsabilidad del hombre, la condición del hombre delante de Dios. El hombre, ¿no es cierto?, está destituido de la gloria de Dios. La condición del hombre es que se ha rebelado en contra de Dios. El hombre, ¿verdad?, despreció a Dios, despreció el mensaje, por lo cual, ¿no es cierto?, la condición es que el hombre es pecador delante de Dios y un día tendrá que dar cuenta frente al tribunal de Cristo. Dice, porque el hombre está atestado de toda clase de mal, y por cuanto los hombres han despreciado a Dios, dice que Dios no va a detener a los hombres en su menosprecio hacia la palabra, hacia el Evangelio, hacia la verdad. Dios no va a detener al hombre, sino que el hombre va a continuar en su senda hacia el abismo, hacia donde va, porque el hombre ha desplazado a Dios de su vida, de sus pensamientos, de su corazón, y el hombre ha decidido seguir sus propios caminos. Y bien, en este verso que nosotros hemos leído de este capítulo 2, mostrando, ¿no es cierto?, el final de este capítulo 1, que el hombre está atestado de toda clase de mal. Jeremías lo manifiesta y dice, perverso y engañoso es el corazón en gran manera. ¿Quién lo conocerá? Jehová, que escudriña la mente y el corazón. Es decir, el corazón del hombre está lleno de pecado y lleno de mal. Y aquí, en este capítulo 2, vemos, ¿verdad?, al hombre en general tratando de justificarse delante de Dios. En la condición del corazón del hombre, que el hombre dice, yo no soy tan malo, tal vez Dios me tendrá en cuenta, tal vez si yo hago alguna buena acción, podrá Dios tenerme en cuenta, porque yo no soy como los otros que hacen tales cosas. El de allá hace y esto otro, yo no lo hago. En alguna manera, ¿no es cierto?, este capítulo, estos versos que hemos leído, están mostrando, ¿no es cierto?, cómo es el deseo de los hombres y de las mujeres de justificarse delante de Dios. ¿Quién quiere reconocer que es pecador? ¿Quién quiere reconocer que está perdido, que es un mentiroso, que le ha dado la espalda a Dios y que ha vivido en rebelión y en el orgullo de su corazón? Decir todo eso es fuerte al corazón, pero más reconocerlo. Se necesita humildad de parte del Señor para reconocer que realmente hemos pecado, que nos hemos apartado de Dios. Como dice más adelante, lo veremos en otros compartires más. Dice, porque no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor, porque todos se desviaron a una. Y ahí nos encierra a todos. Sin embargo, vemos que Cristo Jesús ha salido a nuestro encuentro. Pero en este capítulo 2 nosotros vemos, ¿verdad?, la rebelión del hombre y el deseo del hombre por justificarse delante de Dios. Eso es uno de los grandes problemas de este tiempo. Cuando dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, en realidad está hablando de todo el género humano, hombre, mujer. Y está mostrando porque los hombres en general, las personas en general, no se sienten malas, sino se sienten buenas. Y eso es uno de los peores engaños del maligno. Ahora, muestra, ¿no es cierto?, que algunos dicen, yo no le he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he, ¿no es cierto?, hecho una grande distracción. Sin embargo, tantos pensamientos pasan por la mente, que en aquel día,
cuando el hombre que no haya recibido a Jesús en su vida, la mujer que no se haya vuelto a Jesús, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y dice que en aquel día todos los pensamientos de los hombres y las intenciones del corazón quedarán al descubierto delante de la presencia de Dios. Esos pensamientos bajos, esos sentimientos impuros que cada persona ha tenido de maldad, que tal vez nunca las consumó, pero pasaron por su mente, pasaron por su corazón, en aquel día tendrán que dar cuenta a Dios de sí. Qué tremendo será aquel día. Entonces dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, dice. Entonces, vemos, dice, tú que juzgas a otro, pero que tú haces y te condenas a ti mismo. Es decir, en alguna manera vemos al hombre que se siente bien, que juzga de acuerdo a la apariencia, pero por dentro su corazón es perverso. Porque se demuestra, ¿no es cierto?, una postura, pero por dentro la realidad del corazón es otra. Lo que el Señor criticaba tanto de los fariseos y de los escribas, ellos amaban, ¿verdad?, el exhibirse, el mostrarse en público delante de los demás, pero en realidad el Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, se adornan por fuera, pero por dentro sus corazones están llenos de podredumbre. Así es el corazón humano, cuando se cae en la hipocresía, cuando se cae en la apariencia, a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce, Él conoce nuestra realidad, Él conoce lo que somos, por eso necesitamos no perder de vista la invitación que el Señor cada día nos hace de acercarnos a su presencia con un corazón sincero, confiando en Él, con fe en nuestros corazones. Sabemos, dice el 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios será según verdad, porque Dios dice que traerá a luz todos los hechos del corazón del hombre y de los pensamientos. ¿Piensas esto? ¿Que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo? ¿Que escaparás del justo juicio de Dios? ¿Quién puede? ¿Quién puede escapar, dice, del justo juicio de Dios? ¿Y por qué el juicio de Dios es justo? Porque Dios un día, como dice ese verso tan conocido, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice después, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el sentido de que Dios se haya hecho hombre. Este es el sentido de que el Señor haya venido a caminar en este mundo, ¿no es cierto?, para rescatar, para salvar al hombre, para que el hombre pueda nuevamente tener comunión con Dios. Y para presentar a este hombre perdido, a este hombre pecador, sacado del infierno, como una brasa sacada del fuego, y presentarlo delante de la presencia del Señor, limpio, justo, salvo, una nueva criatura por la obra de Jesús, y el hombre la recibe por fe. Pero dice, el juicio de Dios es según verdad, el justo juicio de Dios. ¿Por qué es justo? Es justo porque en el tiempo, ¿no es cierto?, de que vino Jesús, Jesucristo es la justicia de Dios. Romanos 5 dice, justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. También dice otro pasaje, en esto muestra Dios el amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué nos habla todo eso? De la bondad del amor de Dios y de la justicia que obtuvo Cristo en la cruz. Porque Él tomó nuestras maldades, Él tomó nuestras rebeliones y las llevó sobre sí y las clavó en la cruz. Sin embargo, los hombres hoy día
menosprecian el llamado de Dios, menosprecian el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande es la salvación que obtuvo por nosotros Jesucristo en la cruz. Nos salvó no solo de nuestros pecados pasados, nos salva de las situaciones de cada día, del acecho de las tinieblas, y nos salvará de tan grande muerte y condenación que vendrá sobre este mundo. Bendito es el nombre del Señor. La salvación es tan grande, la salvación es eterna, porque un alto precio se pagó, el precio de su vida, el precio de su sangre. Los hombres hoy día, las personas desprecian el mensaje de salvación. Cuando uno predica en la calle, cuando uno le habla, la gente pasa de largo, no quiere oír, no se detiene. Para ellos eso no tiene nada de novedoso. La gente está tan entretenida en su vida. Están tan entusiasmados con sus proyectos, con sus anhelos, con sus sueños, ganando dinero, comprando, vendiendo y no tomando en cuenta, no deteniéndose para atender el llamado que Dios está haciendo. Dice, entre tanto que hay un hoy, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Y como dice otro mensaje, si oyereis hoy su voz, es el llamado del Señor. Por eso que es justo el juicio de Dios. A través del Evangelio, aunque estamos en el último tiempo, aún la voz de Dios se sigue alzando, aún Dios sigue hablando y aún Dios sigue llamando por medio del Evangelio a las almas, a las personas, hombres y mujeres que han vuelto la espalda al Señor. No es porque el hombre se sienta bueno, no es porque la mujer se sienta buena, porque ayude, porque regale cosas y diga yo soy bueno porque ayudo a los que necesitan. No es eso. Las obras del hombre son como un trapo inmundo delante de Dios. Es porque tú tengas una relación viva con Dios. Es porque uno se acerca a la presencia del Señor y puedas pedir perdón de tus pecados y volverte al Señor. Por eso dice el justo juicio de Dios. Menosprecias las riquezas, el verso 4 dice, de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha prolongado su misericordia. Esa palabra longanimidad es una prolongación de la misericordia de Dios. Hasta el día de hoy Dios sigue prolongando su misericordia. Como dice que Dios es paciente. No que nosotros tengamos su venida por tardanza, sino que Él es paciente, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está esperando, porque la bondad de Dios, porque la paciencia de Dios, porque la misericordia de Dios tiene un propósito, tiene un sentido. Y ese propósito y ese sentido es guiar a los hombres al arrepentimiento. Uno dice, las personas hablan, dice, Dios es bueno, dicen, porque me da la vida, porque me da el alimento, porque estoy trabajando. Sí, pero te vuelves al Señor, te arrepientes de tus pecados, has pedido que el Señor te haga una nueva criatura que entre a tu vida, a tu corazón. De eso se trata la bondad de Dios, no solo de darte el pan, no solo de darte la vida, porque un día la vida se va a ir, el alimento se va a acabar, los bienes materiales van a quedar aquí. Pero ¿dónde irás tú en la eternidad? Dios está esperando que tu corazón se vuelva a Él. Por eso dice el verso 5, pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que hacen las personas, eso es lo que hace, ¿verdad?, el hombre. Dice, por tu dureza, es decir, cuando el corazón se vuelve insensible a la palabra, cuando se está hablando la palabra, las personas prefieren hacer otra cosa, prefieren irse a otro lugar. Prefieren escuchar ver una buena película, escuchar música, inventar cualquier panorama, pero no tener un tiempo para oír la palabra del Señor. Qué pena da. No te desprecian a ti, desprecian al Señor. Y un día tendrán que dar cuenta al Señor.
esa misma palabra que les quiere bendecir hoy, esa misma palabra en aquel día será en contra. Porque lo que los impíos, lo que los hombres y las mujeres hacen al no tomar en cuenta a Dios, están acumulando leña para sí mismos en el día del juicio del Señor. Son tal vez fuertes estas palabras, pero es lo que realmente declara la palabra. No podemos disfrazar el Evangelio, no podemos acomodar el Evangelio, porque el corazón del hombre es tan engañoso y tan perverso. Atesoras para ti ira, dice, por tu dureza de corazón, por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido. Es decir, no solo menosprecia la palabra y el mensaje, sino que también no se vuelve con arrepentimiento, porque se vuelve insensible el corazón. Porque Dios habla, habla y habla, y las personas siguen actuando y haciendo de la misma manera. Dios está mirando todo eso. Atesoras para ti ira en el día de la ira, dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Hechos capítulo 17. Dice, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Dios está mandando en este día. Dios está ordenando en este día. Habiendo pasado por alto la ignorancia nuestra, porque como dijo el apóstol Pablo, todo lo que hice en otro tiempo cuando no conocía a Jesús, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por eso es que cuando una persona oye el mensaje, lo cree, lo recibe, se arrepiente, dice que se cubre multitud de pecados. Si un pecador se vuelve de su mal camino, se cubrirán multitud de pecados. Cuán importante es que se anuncie el Evangelio. Cuán importante es que nosotros hablemos de Jesús. Para que en nuestros hogares nuestra familia pueda volverse de sus pecados, de su maldad, y puedan volverse al Señor. Y en el hogar ya no reine más el maligno, sino sea el Señor el que reine. Manda a Dios a todos los hombres a que se arrepientan, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Hoy día Dios está hablando con tanta ternura y amor, pero en aquel día este mismo varón, que es Jesús hecho hombre, que murió en la cruz por amor, este mismo un día será el juez de todas las cosas. Y Dios juzgará a todos los hombres por medio de Jesús. Volviendo entonces acá, en Romanos capítulo 2, el cual dice el verso 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando nosotros compartíamos unos meses atrás el libro de Apocalipsis, nos dábamos cuenta que el libro de Apocalipsis esencialmente es un libro de juicio, de castigo, de disciplina.
Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos privilegiados. Él ama a todos los que le aman y le reciben y le han creído. Pero el pago del Señor vendrá sobre este mundo, primeramente sobre su pueblo Israel en el tiempo de la tribulación, y luego sobre el resto de las naciones, los países, por haber menospreciado al Señor. Hoy día es sorprendente. Nos damos cuenta cómo el mundo entero se conduce derecho hacia un abismo, con rebelión, con soberbia, con orgullo, con desconformidad. La gente pide y demanda derechos y no acatan autoridad, no acatan nada, no se sujetan a nada. Hoy día se exalta, lo rebelde es establecido como una gran causa. La maldad se levanta y el bien es apocado. La justicia sufre y el impío es levantado. Entonces vemos cómo el mundo entero es conducido a una rebelión abierta en contra de Dios. Vemos entonces que el Señor pagará. Dios es justo. Aún es tiempo de misericordia, aún es tiempo de bondad, aún es tiempo de amor, aún Dios está llamando. Pero Dios pagará a los hombres el menosprecio que han hecho, el rechazo que han hecho, la dureza que han tenido de no tomar en cuenta al que Dios envió, a su Hijo amado, el Señor Jesús. ¿Y sabe usted que los pueblos antiguos que vivieron antes de que llegara el Evangelio, ¿no es cierto?, al continente, tampoco escaparán al juicio de Dios? Alguien dirá, pero ¿cómo las civilizaciones antiguas que no oyeron del Evangelio, qué acontecerá con ellos? ¿Qué sucederá con ellos? Pero bien, la palabra es clara en ese sentido. No nos olvidemos que el hombre es creación de Dios. Y por lo tanto, Dios puso una alarma, si podemos llamarlo así. Dios puso una alarma, ¿no es cierto?, en el interior del hombre. El verso 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. ¿Qué significa esto? Vemos que Dios dio una ley para su pueblo, y en la antigüedad hubieron ciertamente hombres temerosos que guardaron la ley, que no fueron muchos. Sin embargo, aquellos pueblos paganos que no tenían la ley, que no conocían la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando uno le enseña en la escuela, en la historia, vemos las costumbres bárbaras que tenían los pueblos, las civilizaciones. Sin embargo, todas esas civilizaciones antiguas, aún las que estaban aquí en América, por nombrarlas, los aztecas, los mayas, los incas, que practicaban sacrificios humanos, dice que aún ellos también serán juzgados en el tribunal de Cristo en aquel día. ¿Y cuál será el instrumento que Dios usará para juzgarlos a ellos? Esta alarma que Dios puso en el hombre, esta alarma que Dios puso en la mujer, en el interior de cada hombre, llamada conciencia. La conciencia es el instrumento que Dios puso en el hombre para recordarle que existe un Dios, que existe un ser superior, o como muchos pueblos antiguos decían, la divinidad. Ellos, todo hombre, desde que nace y va creciendo, todo hombre trae el conocimiento del bien y del mal. Y en base a su conciencia, los pueblos antiguos serán juzgados por Dios.
Es decir, nadie escapará bajo el juicio de Dios. Ahora, cuando nosotros leíamos el capítulo 1, ¿no es cierto? Dice, porque la ira de Dios, ¿no es cierto? Dice el capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque Dios, ¿no es cierto?, el creador de todas las cosas, se ha dado a conocer, se ha manifestado a través de su creación. Y la creación ha estado primero que el hombre aquí en la tierra. El hombre tiene conciencia de la grandeza de un atardecer, de un amanecer, de una noche estrellada, ¿no es cierto?, del canto de las aves. El hombre contempla toda esa creación. Y la creación nos habla del Creador. La diferencia es que la creación manifiesta al Creador, pero el hombre no puede negar que hay un Creador al contemplar la creación. Como dice el Salmo 19, ¿no es cierto?, que toda la creación nos habla y da gloria al Creador. Entonces, pero lo que la creación no puede hacer es que el hombre tenga una relación con Dios por medio de la creación. Y eso es lo que los hombres han transformado en idolatría. La Pachamama, adorando a la tierra, adorando al árbol, al canelo, adorando a las aves, a la luna, al sol, a las estrellas. Todas las civilizaciones antiguas han caído en la idolatría. Y el único que merece ser adorado es Dios. No hay Dios, dice, no hay Dios fuera de mí, no conozco a ninguno. La creación nos habla del Creador, pero no para adorar la creación. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Jesús nos lleva al Padre. Y porque por Jesús podemos adorar. Dice, Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, por Jesús se nos abrió la puerta del cielo, la vida eterna, la relación con su Padre, hoy es nuestro Padre, podemos decir Padre nuestro, nos enseñó el Señor, Padre nuestro. Y finalmente, dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué tremendo, qué poderoso es el evangelio. El evangelio es el medio, como dijimos al principio, es el medio que Dios ha preparado para dar salvación a los hombres. Dice Timoteo 2:4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que el Señor pagó el precio por toda la humanidad. Sabemos que el Señor pagó el precio por todos los hombres. Pero no todos se van a acoger al sacrificio de Jesús. No todos se van a acoger al regalo de Dios en Cristo Jesús, que es salvación, vida eterna, perdón de pecado. No. Entonces Dios juzgará. Dios en aquel día sacará a luz las intenciones ocultas de los hombres, los sentimientos ocultos de los hombres, los malos pensamientos, los pensamientos morbosos, los pensamientos de hacer mal a otro, pensamientos y sentimientos que nadie tal vez sabe, nadie de tu familia, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, nadie sabe ni nadie sabrá tal vez, pero en aquel día Dios los sacará a la luz, y me refiero de los hombres que no conocen al Señor. ¿Se imagina usted cuando en un tribunal está puesto allí el que está siendo acusado y antes de que se dicte la sentencia
se le lee todo el prontuario. El prontuario es la ficha delictual, la ficha de todas las maldades que ha cometido, ¿verdad?, el acusado. Y se le leen todos los cargos. Y él tiene que soportar allí, esa persona, la lectura de esos cargos. En aquel día Dios leerá todas las acciones de los hombres uno por uno, porque todas las almas tendrán que dar cuenta a Dios de sí. Todas las almas de los que despreciaron al Señor estarán de pie frente al tribunal en el gran juicio del trono blanco, donde el Señor estará como un juez insobornable. Y las almas darán cuenta delante de Dios. Y Dios traerá a memoria los pecados ocultos, las mentiras, los engaños, los defraudes, los malos sentimientos, las depravaciones inmorales que los hombres hacen escondidas. Dios sacará a luz todas esas cosas. Parece que no fuera verdad, pero es verdad, porque la palabra de Dios lo dice. Sin embargo, el creyente, el Hijo de Dios, el que ha recibido a Jesús, tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que hubo uno que pagó por nuestros pecados hace 2000 años atrás en la cruz. Y cuando Él venga, ya no vendrá a arreglar cuentas de nuestros pecados, porque nos presentaremos delante del Señor como limpios y justos por la sangre del Cordero. Por eso que es importante también que nosotros, mientras estamos caminando en esta senda, mientras estamos avanzando en esta espera hacia el cielo, en este regreso del Señor, cada día nos acerquemos en comunión con el Señor. Como dice Hebreos, vamos a buscarlo, dice Hebreos 10 dice, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es decir, aquí hay algo práctico. Nos exhorta, primero nos muestra que se nos abrió un camino, y esto fue un milagro. Cuando Jesucristo murió en la cruz, y dice que después de esas 3 horas de agonía, Él entregó su espíritu. El único hombre que ha entregado su espíritu ha sido Jesús, porque todos los demás hombres, el espíritu abandona el cuerpo, pero como Jesús es Dios, Él entregó su espíritu. Y dice que sucedió un milagro. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Repito, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Que lo que antes estaba vedado para los hombres, el entrar al lugar santísimo, no se olvide que el lugar santísimo estaba vedado, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero dice que fue abierto. Y ahora podemos entrar libremente a la presencia del Señor. El Señor nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar a su presencia, a adorar, a bendecir, a darle gracias, a presentar nuestras peticiones. Qué tremendo privilegio, qué tremenda bendición tenemos. Y la única condición nos dice, acerquémonos. Es decir, el Señor no quiere que estemos alejados nosotros. Él dice, acerquémonos, nos acerca, nos invita. ¿Por qué? Porque Él quiere estar con nosotros. ¿Quieres tú estar con Él? Si tú quieres estar con Él, también te vas a acercar.
Y dice, acerquémonos, dice. ¿Y cuál es la condición? Con corazón sincero. ¿Qué significa eso? Sin engaño, sin pecados ocultos. Es decir, cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros somos débiles, cuando hay flaqueza en nosotros, tenemos que confesar nuestras faltas delante del Señor y acercarnos al Señor con un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, sin dudar, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, no teniendo ningún pecado que te acuse, nada que nos acuse, sino estar en paz con Dios. Y después más encima nos dice, y mantengamos firme nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Que somos hijos de Dios y vamos a la vida eterna. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué dice eso? Porque algunos cuando están mal se acercan a Dios, y una vez que tienen el favor de Dios se alejan. No tenemos que tener un corazón inconstante, tenemos que ser constantes, buscar siempre al Señor, reunirnos, congregarnos, buscar la presencia del Señor. Si no podemos en este tiempo tal vez estar juntos todavía, pero está este medio para que nos reunamos, está el teléfono para que nos llamemos y para que nos estimulemos a seguir amando al Señor y a buscar el bien de los demás también. No solamente nuestro bien, no solamente estar centrado en nosotros mismos. Qué maravillosa es la vida del Señor, qué maravilloso es ser un hijo de Dios. No podemos entonces justificarnos por nosotros, como dice el libro de Romanos. Eres inexcusable, oh hombre, que quiera que seas. El hombre no puede presentarse delante de Dios con su propia justicia. El hombre no puede presentarse y autojustificarse pensando que es bueno, que no es tan malo y que tal vez Dios podrá mirar alguna bondad de su corazón. No se olvide que el corazón del hombre es perverso, engañoso en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por su palabra. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este libro de Romanos, porque la verdad es tan profundo. Las verdades del Evangelio son tan profundas. Reconocemos, Señor, que no teníamos ningún mérito para acercarnos a ti. No había nada bueno en nosotros que tú pudieses mirar, pero es tu bondad, es tu gracia, es tu misericordia, y no puede el hombre justificarse delante de ti. Gracias por Jesús, porque en Él nos has dado un poderoso Salvador. Gracias porque Él habita dentro de nosotros y nos llevará hasta el fin. Te amamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor Jesús. Amén. Amén. Si me llamara hoy mi Dios a su presencia, no habrá temor, confiado iré, pues he creído que la sangre de Jesús lavó mis culpas allí en la cruz. Si me llamara hoy mi Dios a su presencia, no habrá temor, confiado iré, pues he creído que la sangre de Jesús lavó mis culpas allí en la cruz. Bendita sangre, precio de mi redención, perfecta ofrenda de por amor. Bendita sangre, precio de mi redención, perfecta ofrenda de por amor. Por la preciosa sangre que vertió Jesús, reconciliado fui con Dios. Por la preciosa sangre que vertió Jesús, reconciliado fui con Dios.
Si me llamara hoy mi Dios a su presencia, no habrá temor, confiado iré, pues he creído que la sangre de Jesús lavó mis culpas allí en la cruz. Si me llamara hoy mi Dios a su presencia, no habrá temor, confiado iré, pues he creído que la sangre de Jesús lavó mis culpas allí en la cruz. Bendita sangre, precio de mi redención, perfecta ofrenda de por amor. Bendita sangre, precio de mi redención, perfecta ofrenda de por amor. Por la preciosa sangre que vertió Jesús, reconciliado fui con Dios. Por la preciosa sangre que vertió Jesús, reconciliado para siempre fui con Dios. Reconciliado para siempre fui con Dios.